Bueno, muy bien, bienvenidos, bienvenidas al curso sobre el poder desde la perspectiva de Deleuze y de Foucault. Algo importante a aclarar al comienzo del curso es que el trasfondo siempre a veces implícito y otras explícito también del marco teórico de toda la teoría que vamos a estar manejando es obviamente la teoría de Foucault, del poder, ¿no? Con los aportes de Deleuze, específicamente con la interpretación que hace Deleuze de toda la obra de Foucault en el curso que el propio Deleuze da en la Universidad de Vincennes. ¿Sí? Ustedes en en la bibliografía a la cual acceden desde la carpeta de Drive que tienen disponible, que les ha llegado cuando se han inscrito al curso, ahí van a tener los 3 tomos de este curso que da Deleuze, en donde en cada uno de los tomos aborda una de los aspectos del recorrido filosófico político, podríamos decir, y por qué no antropológico y arqueológico, obviamente también, de Foucault, ¿no? Esos 3 ejes, o sea, vemos, esos 3 tomos responde cada uno a uno de los ejes. El primero sería el del poder, el del saber, perdón, el segundo el del poder y el tercero el de la subjetivación, ¿no? Este curso tiene el nombre del poder porque en realidad es como el pilar, ¿no? De toda la reflexión filosófico-política de Foucault. Es el punto o el aspecto medular de todo su pensamiento que lo atraviesa todo. Pero bueno, hay cierta cronología que uno la puede periodizar de ese modo, ¿no? Como una primera época en la cual se ocupa de la producción de saber, ¿no? Spoileando ya un poquito, él después se da cuenta que esa producción de saber o el estatus del saber, el estatus del conocimiento, lo lleva a pensar que en toda producción de conocimiento están por detrás los hilos de ciertas relaciones de poder que se van dando en un marco histórico, ¿no? Y por lo tanto eso lo lleva a hablar del poder y cuando intenta, bueno, dar alguna respuesta, aunque no va a ser una respuesta sistemática, ¿no? Ni tampoco quizás programática bueno, a cómo buscar cierta libertad o cómo ejercer cierta resistencia, cómo elaborar cierta rebelión, por así decirlo, bueno, ahí se va volcando más hacia el eje de la subjetivación, ¿verdad? Que no va a terminar siendo finalmente una propuesta desde una acción colectiva, sino que va a poner el centro, va a poner el foco de esa reflexión que de alguna manera queda incompleta porque es la última etapa de su vida y bueno, muere bastante joven, ¿no? De hecho, hoy estamos cumpliendo, o está cumpliendo 40 años, ¿no? Se cumplen 40 años de su fallecimiento, así que bueno, ahí si miran en las redes sociales hay por doquier alusión a esta cuestión. Pero bueno, en esa respuesta o en esa temática de la subjetivación, decía, Foucault encuentra como una respuesta individual, no sé si individualista, pero sí individual, ¿no? Como que a cada uno le corresponde utilizar las herramientas que el poder, vamos a llamarlo así mal y pronto, ¿no? Utiliza para dominarnos, bueno, utilizar esas herramientas que nos dominan para justamente liberarnos, ¿verdad? Y constituirnos en una suerte de artistas de nosotros mismos como acto de resistencia, como acto de rebelión, como acto de sublevación, que de alguna manera renuncia a toda forma de práctica política centralista, vertical, ¿no? Que era lo que había propuesto en su momento las distintas expresiones socialistas y comunistas con las cuales también Foucault va a tener un vínculo un poco tenso, un poco problema, ¿no? Así que bueno, esa es como un pantallazo general de lo que es el pensamiento de Foucault, incluso a partir de la interpretación de Deleuze. Y bueno, un panorama, un paneo, ¿no? Como hoy se utiliza mucho los drones, ¿vieron? Para hacer paneos por todos lados, que antes necesitábamos un helicóptero y muchos recursos energéticos, económicos y demás para poner un helicóptero en vuelo y filmar una panorámica. Bueno, hoy le hacemos a esta panorámica así rápida y sencillamente con un dron y bueno, lo que les intenté hacer recién es como una suerte de panorama, ¿no? General, que después vamos a ir
metiéndonos pormenorizadamente en cada uno de los, ¿no? Entonces, en lo que a nosotros nos interesa hoy, o nos va a interesar hoy, es meternos justamente en esta primera clase en el que vamos a abordar la primera parte de ese eje que yo les había nombrado, que es el eje del saber, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es esto de la arqueología del saber. Ya aclaro y adelanto que Foucault no es un arqueólogo en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Sino que él utiliza ese concepto de arqueología porque su arqueología está en ciertos archivos, por así decirlo, ¿no? Su tarea arqueológica en ciertos archivos de índole literario, podríamos decir, ¿no? Literario como concepto amplio, ¿no? Es decir, se va a fijar, no sé, suponga, por poner un ejemplo, ¿no? Va a hacer todo un trabajo de investigación en hemerotecas, por ejemplo, ¿no? En archivos dentro de, no sé, hospitales, archivos que no están ni clasificados, ni ordenados, ni secuenciados históricamente. Bueno, y él se va a tomar el trabajo de ir a distintos lugares en los que frecuentemente los investigadores quizás no suelen meterse o zambullirse, y bueno, él lo hace para intentar encontrar testimonios de las épocas que él decide investigar, que de hecho es bastante selectivo en sus épocas, ¿no? El que decide investigar, de hecho, son periodos bastante cortos dentro de todo. Resigna la idea de convertirse en un historiador que intente comprender de modo universal la historia, sino bueno, que él dice cada época no tiene sus leyes, sino que, mejor dicho, no hay que buscar leyes de la historia universal, sino que hay que buscar apenas reglas que corresponden a cada época, ¿no es cierto? Bueno, y él va a encontrarlas en esos testimonios poco frecuentados por los investigadores, y él se toma ese trabajo de hacer, nada, meterse en el polvo, ¿no? De esos libros que juntan tierra, que juntan polvo y que nadie quiere hacer, y lee cosas que nadie quiere leer, y bueno, y de ahí extrae conclusiones, hace cierta arqueología que le permite después establecer conexiones que se llama genealogía, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos vamos a meter con eso, con la arqueología del saber. Vamos a hablar un poquito de esos archivos de los que recién yo les comentaba o les hablaba, ¿no? Y vamos a empezar a hablar un poquito de esta cuestión de cómo entiende Foucault cuando empieza a investigar la cuestión del saber, que uno de los textos fundamentales de eso es, obviamente, Las palabras y las cosas, ¿no? Un texto bastante famoso de Foucault. Y ahí él empieza a desarrollar cierto pensamiento que le permite hablar de los conceptos de ver, el concepto de hablar, ¿no? Vinculándolo y entramándolo con esta idea de lo visible, lo enunciable, que de alguna manera Deleuze desarrolla un poco más también y profundiza, ¿no es cierto? Porque bueno, a veces Foucault es como que deja implícito uno de los dos polos del ver y hablar y se centra en solo uno, preferentemente en el hablar, y deja la cuestión del ver un poco inexplorada o un poco inexplícito. Y bueno, vamos a ver cuáles son esos aportes que hace Deleuze al respecto, ¿no? Una vez que hay cierta arqueología, se permite Foucault enunciar o explicitar ciertas formas de saberes que él va a llamar episteme. Entonces va a llamar la episteme moderna, ¿no? Bueno, y cómo se vincula eso con las ciencias humanas, y finalmente vamos a tratar de decir algunas cositas en relación a el saber, no tanto como contemplación y mucho menos revelación de una verdad que estaría ahí siempre presente pero oculta, sino el saber como una suerte de práctica, ¿sí? Que va ordenando los archivos de ciertas maneras que después, bueno, vamos a intuir o vamos a explicitar incluso, que esas maneras responden a relaciones de poder, responden a intereses también, ¿no es cierto? Y bueno, y en ese saber como práctica se van a desarrollar o se van a también, sí, explicitar los conceptos de vida, los conceptos de trabajo y conceptos de lenguaje, como los conceptos positivos, podríamos decir. Positivo no en el sentido de optimista, sino positivo en el sentido de las ciencias positivas, ¿no? Que intentan encontrar datos duros, podríamos decir, que den cuenta de la realidad que están investigando, ¿no? Bueno, Foucault va a decir que
en lo que es la forma de conocimiento moderno, que después va a dar lugar a lo posmoderno también. Se va a ir configurando una nueva positividad que va a estar anclada en eso, ¿no? En la vida, en el trabajo y en el derecho. Entonces, hoy nos vamos a ocupar un poquito de eso y después ya las clases, con el correr de las clases nos iremos metiendo, bueno, ya la que se que viene en la segunda parte del saber, ¿no? Y vamos a seguir profundizando cosas que vamos a decir o van a quedar un poco implícitas acá y después iremos pasando por el poder, ¿no? Parte 1 y parte 2 y la subjetivación también, parte 1 y parte 2. Bien, entonces, a modo de introducción, ¿no? Vamos a tratar de partir de una frase bastante famosa, ¿sí? De Foucault, que hace alusión o que viene dentro del contexto de esto de que Foucault piensa como la muerte del hombre, ¿verdad? Porque Foucault es bastante nietzscheano en muchos sentidos. De hecho, ahora parece ser que va a salir nuevo, no sé si este año o el otro, va a salir un texto inédito de Foucault acerca de Nietzsche. Así que bueno, estén atentos a las nuevas, que creo que lo va a publicar el Fondo de Cultura Económico, por lo menos acá en Argentina, porque está detrás Edgardo Castro, que es un erudito y un especialista argentino de Foucault, que suele trabajar mucho con el Fondo de Cultura Económica, así que bueno, estén atentos a eso también por si les interesa, ¿no? Pero bueno, recordemos que Nietzsche había dicho en el Zaratustra, ¿no? Había anunciado, había decretado la muerte de Dios, y bueno, con la muerte de Dios, su creación también se va a morir, podríamos decir, ¿no? Entonces, Foucault habla de esto de la muerte del hombre, pero bueno, no es obviamente y no está haciendo referencia a una cuestión orgánica, material, biológica, está haciendo alusión a la muerte de una determinada manera de entender culturalmente al ser humano que va configurando prácticas concretas y maneras de vivir y de existir, ¿no? El modo en el cual se es hombre, eso es lo que va a cambiar o lo que estaría cambiando. Bueno, y Foucault dice entonces, el hombre, ¿no? A partir de la modernidad, podríamos decir, o después de la modernidad, fue el efecto de un cambio en las disposiciones fundamentales del saber. ¿Vieron acá? Ya está hablando de, bueno, con respecto a una forma de saber en concreto, se elabora una idea de hombre, una idea de ser humano, una idea antropológica, podríamos, ¿no? Con lo cual ya está acá, en esta primera frasecita, barriendo con esa idea, ¿no? Esencialista antropológica que pretendería encontrar un fundamento que hace que los seres humanos sean humanos, ¿no? De una determinada manera, y ese fundamento sería un fundamento metahistórico, transhistórico, ¿no? Que no cambia nunca, digamos, ¿no? El Homo sapiens fue, es y será supuestamente siempre de una manera. Bueno, Foucault ya está desterrando un poco esa idea de manera implícita en esta primera parte de esta frase que estamos citando, ¿no? Y sigue diciendo, el hombre es una invención, eso es clave, en ese concepto es clave la invención, ¿no? Cuya fecha reciente muestra con toda facilidad la arqueología de nuestro pensamiento. Es decir, se puede ir rastreando por qué pensamos como pensamos, por qué vemos como vemos la realidad y por qué hablamos como hablamos de la realidad, ¿no? Y para eso hay que hacer el rastreo de los archivos que fueron configurando, ¿no? Esto, y que siguiendo con la metáfora arqueológica, esos archivos fueron cayendo uno arriba de otro, ¿no? Por decirlo metafóricamente, hasta que se fueron sedimentando y fueron generando capas que luego olvidamos que son capas y pensamos que son el fundamento último. Si prestan atención, ¿no? Es un poco lo que dice Nietzsche también, de otro modo, quizás un poco más literario y bello, ¿no? Y metafórico, pero en definitiva es lo que termina diciendo Nietzsche también, ¿no? Cuando habla acerca de la verdad, donde dice que la verdad son un ejército de metáforas móviles que nos hemos olvidado de que lo son, ¿no? Bueno, Foucault retraduce todo eso que dice Nietzsche y lo lleva al plano histórico, es decir, en algún momento de determinada época, hay una proliferación de formas de escritura, de narrativa, de construcción y constitución de saberes y demás, que digamos, se van volviendo una capa, que nos olvidamos que es una capa y creemos que cuando llegamos a esa capa
llegamos a la esencia, al origen de lo que es el ser humano, ¿no? Pero en realidad, si hacemos arqueología, nos vamos a dar cuenta que detrás del saber no hay un fundamento último, sino que en todo caso hay una práctica concreta, que Foucault después va a llamar poder, ¿sí? Poder. Que el poder no es el poder, ¿no? Que uno lo agarra, lo doma y lo usa, sino que el poder es, en definitiva, ya lo adelanto, lo spoileo un poco, el poder para Foucault es una relación, es un conjunto dinámico de relaciones de fuerza que nadie controla de modo hegemónico, de una vez y para siempre. Sí habrá momentos históricos en los que a veces algunos grupos en lugares privilegiados de ejercicio del poder parece que lo domesticaran de una vez y para siempre, haciendo que el poder parezca una especie de bestia monolítica que no tiene fisuras por ningún lado. Pero si uno hace arqueología, dice Foucault, nos vamos a dar cuenta que hay fisuras por todos lados y que se puede ejercer resistencia, ¿no? Recordemos también esa frase tan famosa de Foucault que prolifera por ahí, que dice: donde hay poder hay resistencia, ¿no? Y que haya resistencia quiere decir que hay grietas y que hay personas que ven la oportunidad de rebelarse y de resistir contra esa domesticación, podríamos decir, ¿no? Que obviamente Foucault va a llamar disciplinamiento, por ejemplo, ¿no? O normalización. Entonces, en esa frase tenemos varios conceptos: el concepto de hombre, el concepto de saber, el concepto de invención, el concepto de arqueología y el concepto de pensar, ¿no? Lo que pensemos que es el hombre responde a una forma muy particular de saber que fue producido, inventado en la historia y que podemos ir desenmascarándolo, haciendo cierta arqueología para terminar en última instancia conociendo la manera de pensar de una época, ¿no? Es decir, detrás de estos conceptos, de alguna manera, está la presuposición o la intuición, la hipótesis de que lo que somos nosotros hoy probablemente no sea más que un efecto de múltiples formas de producción simbólica, ¿sí? Y esas formas de producción simbólica, de modo genérico y de modo histórico, se van a ir dando, obviamente, bajo la forma de ciertos mitos, cierta religión oficial, hegemónica, por ejemplo, ¿no? Bueno, de cierta forma de hacer arte, de hablar a través de cierto lenguaje, de la historia, que la historia es un conjunto si lo decimos de modo forzado, ¿no? Un conjunto de mitos también, ¿no? Una suerte de mitología objetivada, ¿no? Pero bueno, si nos metemos en filosofía de la historia, por ejemplo, vamos a ir descubriendo que hay diferentes formas de aproximarse a la historia y que no hay una única verdad en la historia, porque la historia, el trabajo del historiador, se parece mucho al del arqueólogo que rastrea huesos de dinosaurios. ¿Y qué hace el arqueólogo que rastrea huesos de dinosaurios? No encuentra ni siquiera el 50% de los huesos de un dinosaurio, encuentra el 10%, el 5%, el resto dice: estas piezas yo las completo así, ¿sí? Si ustedes miran lo que es el trabajo de arqueólogo, es eso: con 3 huesos nos arman un dinosaurio y hasta se imaginan cómo suena un tiranosaurio rex cuando nadie escuchó un tiranosaurio rex. Pero bueno, ahí está Jurassic Park, ¿no? Haciéndonos muestra de cómo suena un Jurassic. O sea, fíjense, ¿no? Ahí construyen, esto ya es importante. No pensaba decirlo de esta manera, pero estamos pensando acá también, ¿no? Esto no es una mera repetición de algo. Fíjense, los arqueólogos disponen visualmente las pocas piezas que encuentran para completar una forma. Eso ya es hacer ver. Y luego de ese ver extraen un hacer hablar, que es el sonido del dinosaurio, que nadie escuchó un dinosaurio, pero bueno, ahora todos creemos que suenan como los escuchamos en Jurassic Park, ¿no? Una cosa demasiado extraña si lo pensamos de verdad, ¿no? Qué loco, ¿cómo van a pensar que sonaban así, ¿no? Si no tienen elementos. Porque lo que hace sonar es un elemento orgánico, no queda nada del orgánico, quedan huesos, no queda nada, digamos, ninguna tela, ninguna piel, ni nada que se le parezca, como para que vean, bueno, a ver cómo sonaba esto, ¿no? Si era más agudo, más grave, en fin. ¿Vieron cómo se puede hacer ver y hablar de una determinada manera? Incluso forzando demasiado las cosas, ¿no? También. Bueno, ahí en el plano político, en el plano histórico, ¿no? De estas formas simbólicas, obviamente va a entrar esta idea de que la política es una construcción de relatos. Hoy por hoy, ustedes lo ven en sus países, pero en Argentina, yo ya he visto miembros del poder político de turno actual y anterior también, donde dicen abiertamente que de lo que se trata es de construir un relato que logre convencer. Hay una lucha, una proliferación de relatos y una lucha de esos relatos, y esos relatos obviamente que se dan dentro de un contexto de
auge de la comunicación a través de los medios masivos, ¿no? de información y las redes sociales, ¿no? Que en realidad más que redes sociales son redes disciplinarias, ¿no? Y redes normalizadoras, podríamos decir, ¿no? Claro, ahí empieza a proliferar, obviamente, ¿no? Las redes sociales, lo que hoy vamos a ir conociendo como el deep learning, ¿no? Esta suerte de aprendizaje profundo. Aprendizaje profundo no nuestro, aprendizaje profundo de unos artefactos que buscan dominarnos, buscan predecir cuál va a ser nuestra conducta, ¿sí? Y uno diría, bueno, pero ahí aparece la cuestión del tráfico de datos, ¿no es cierto? De la información que damos nosotros, de las encuestas que respondemos, que a veces nos llegan y decimos, ay, mira qué lindo, atención al cliente, al consumidor, intentan optimizar para que estemos más contentos, no, para que estemos comprando más, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, bueno, pero a ver, tampoco nos alarmemos tanto, porque al fin y al cabo, yo para cada uno de nosotros individualmente hablando, somos nadie y somos nada para Google, para Facebook, para Twitter, ¿no es cierto? O X, ahora que se llama, ¿no? Pero el caso es que no, obviamente que nosotros no importamos individualmente hablando, pero nuestro dato individual forma parte indispensable de la masa de la metadata que sí utiliza la inteligencia artificial y las máquinas de deep learning, ¿no? Para establecer tipos específicos de perfiles de usuarios y ver en cuáles encajamos mejor nosotros en nuestra interacción cotidiana con esos aparatos, ¿no? ¿Para qué? Para guiar los comportamientos, posteriormente hablando, obviamente orientado a las prácticas de consumo, ¿no? Todo eso es capaz de generar o de redundar posteriormente una suerte de control algorítmico de las emociones. Hoy por hoy, ¿sí? Ya incluso es de público conocimiento que la Universidad de Stanford tiene una sección que se encarga de investigar y de desarrollar tecnologías, ¿sí? De inteligencia persuasiva, ¿no? Tecnologías de inteligencia persuasiva. Es abierto a todo público y esto que estoy diciendo es importante para después comprender muchas cosas que va a decir Deleuze y que vamos a traer acá en el curso, ¿no? Que es que lo paradójico es que no hay nada oculto, ni en el discurso político, ni en las prácticas de los poderes económicos. No hay nada oculto, está todo ahí a la vista, hay que saber ver, hay que saber hacer arqueología. El problema es que estamos, como diría Franco Bifo Berardi, estamos en una infoesfera, ¿sí? Que genera tal caos cognitivo a nosotros, porque hay tanta proliferación de información que no la podemos procesar y genera una suerte de contaminación, ¿sí? Informativa que termina intoxicando nuestra psiquis y nuestra propia capacidad de ir de alguna manera procesando toda esa información. Con lo cual no hacemos no hacemos demasiado a tiempo, porque tampoco lo estamos buscando conscientemente, de ejercer o idear alguna práctica de resistencia con respecto a ese poder. Y de eso habla un poco también Eric Sadin, un filósofo francés actual, contemporáneo, que reflexiona mucho sobre las relaciones humano-tecnología, y él habla del poder combinatorio en un texto que escribe sobre la inteligencia artificial como desafío de nuestro siglo, ¿no? Él habla del poder combinatorio de las tecnologías inteligentes y las tecnologías digitales. Combinatorio porque de alguna manera nos rendimos ante la omnisciencia de esa tecnología que supuestamente busca lo mejor para nosotros y le damos todos esos consentimientos para que, bueno, primero recolecte información y después posteriormente nos haga sugerencias que sutilmente y de modo para nada, entre comillas, imperativo, nos dice qué hacer y nosotros como estamos en este paradigma de la cientificidad y de la eficiencia y la eficacia, decimos, ah, claro, en base a todos los datos y la potencia de procesamiento que tiene con su inteligencia artificial, seguramente me debe recomendar cosas que son para mi bien, entonces le voy a hacer caso. Obviamente va por el lado inconsciente y de eso se trata, porque es algo que ya había descrito Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Que de alguna manera dice, mientras en los poderes antiguos se tenía pleno control del cuerpo y a través del cuerpo se controlaba el alma, el paradigma de la biopolítica moderna es al revés, es primero controlar el alma para básicamente controlar el cuerpo. Y una de esas formas de controlar el alma es a través del panóptico, ¿no? Porque si vos pones a un conjunto de personas en un lugar cerrado, ¿no? Que puede ser la cárcel, la escuela,
el manicomio, el hospital, lo que sea, donde la disposición incluso edilicia está dada para que los que están dentro de X institución sepan todo el tiempo que están siendo monitoreados, pero ellos no pueden ver quién los monitorea, ¿no? Ante la posibilidad de que los estén observando por las dudas, cumplen las normas, ¿sí? Que se les establece, cumplen la disciplina que se espera que cumplan, ¿no? Entonces, ¿qué hace ahí el alumno, el reo, el enfermo, el trabajador de la fábrica? Introyecta dentro suyo y se autovigila él mismo. Ya está, le conquistaron el alma y por lo tanto le dominan el cuerpo, lo distribuyen como quiere. Y un ejemplo global que ha pasado es justamente durante la pandemia, donde a través de los medios de comunicación los gobiernos pedían a los ciudadanos de bien que denuncien a todos aquellos que se saltearan los protocolos, ¿no es cierto?, de sanidad, ¿no? Así que sí, es acertado esto que decís, está muy bien ese ejemplo con el que se trabajaba, ¿no? Y para retomar lo último que ha dicho Jorge con respecto a la ideología, sí, pero hay una manera nueva de trabajar la ideología, que es a través de la creación de una episteme que oculta su carácter de ideología y que va generando, ¿no? Esa episteme como suerte de conocimiento científico, va dando lugar a una forma de pensar el humano que es ahora básicamente, después de la expansión del liberalismo, del neoliberalismo, etcétera, es el típico individuo sujeto empresario de sí mismo, ¿no? Que lo vamos a ver en la placa siguiente. Vamos a ver cuáles son las distintas constelaciones de formas de aproximarnos y de hablar de lo humano, ¿no? Dentro de lo que es el paraguas liberal y neoliberal, que genera una constelación de formas de hablar del ser humano que redundan en el empresario de sí mismo, ¿cierto? Pero para llegar a eso, primero tenemos que ver que esa proliferación de redes sociales, aprendizaje profundo o deep learning, ¿no? Control algorítmico de emociones e incluso el coeficiente de implicación emocional que se establecen, digamos, obviamente como esto funciona con algoritmos, y funcionan con fórmulas, incluso hasta lógicas, matemáticas, se establecen distintos coeficientes de implicación emocional. Entonces uno, mejor dicho, los distintos artefactos y tecnologías empiezan a ver de alguna manera qué es lo que retiene más, por ejemplo, en la pantalla consumiendo a alguien, y eso es un coeficiente de implicación emocional también, ¿no? Porque incluso, fíjense cómo es que caen y caemos también mucho. Yo no caigo no porque me rebele contra eso, sino porque soy malísimo haciéndolo. La verdad que no me sale, pero sí todo tiende hacia el avarillismo, ¿no? Incluso aquellos que critican esta forma de ejercicio del poder del capital entran en esas lógicas y te ponen, bueno, títulos rimbombantes porque, no sé, fulanito domina a tal o domestica a no sé quién, ¿no es cierto? Hay siempre como una suerte de tendencia omnipresente del amarillismo, cuando antes el amarillismo era una forma más entre tantas otras, incluso hasta a veces marginal, de formas de transmitir una comunicación o hacer cierta divulgación, etcétera, ¿no? Bueno, ahora bien, todo eso tiene detrás una suerte de conjunto de epistemologías, ¿sí? Que se expresan como formaciones discursivas. Es decir, esas formaciones discursivas es lo que normalmente empezamos a ver que proliferan en las redes sociales como frases que expresan sentido común, ¿sí? Que pueden, ahora no se me viene ninguna en particular, pero yo creo que ustedes conocen y saben y pueden dar ejemplos de eso, ¿no? O decís, bueno, ven tal frase y van a decir, bueno, seguro, el 90% me la juego que es libertario. Que lo dice es peronista, o está con AMLO, o no sé qué, ¿no? Y uno ya identifica por 2 o 3 frases que puedan decir, ¿no? Uno ya cataloga, y bueno, y eso es una suerte de epistemología, en este caso, dentro del ámbito de las redes sociales, que se va expresando como formación discursiva, ¿no? Si vamos al ámbito ya científico, parte del lenguaje de las formaciones discursivas es justamente el concepto que va entramando todo, que es el de objetividad, comprobación empírica, verdad irrefutable, etcétera, ¿no? Universalidad, ley, todo eso digamos, forma parte de un vocabulario que genera, ¿no? Formaciones discursivas, ¿no? Y también, por otro lado, se van generando, disponiendo las cosas para ser vistas de una determinada manera, y hoy asistimos con las deepfake, ¿no?
y la creación de imágenes con inteligencia artificial hiperreales, bueno, también bueno, disponer la realidad de una determinada manera para que veamos lo que alguien o algunos quieren que veamos, ¿cierto? De hecho, es imposible saber a ciencia cierta lo que sea que pase entre Rusia y Ucrania, lo que sea que pase entre Israel y Palestina. Todo el tiempo, cualquier tipo de imagen que ande circulando por ahí puede ser susceptible de ser considerada como creada por inteligencia artificial y por lo tanto podemos descreer, y a lo que nos tenemos que limitar muchas veces es a, bueno, hacer un acto de fe. ¿A quién le creo? ¿No? ¿En qué burbuja informacional estoy que confirma mi sesgo y que le quiero creer a todo lo cual noticia? Estamos en un problema, ¿no? Estamos en un problema. Entonces, para de alguna manera ir desentrañando y desentramando todo eso, hay que recurrir al método arqueológico, ¿no? Que después, como había adelantado, se va a transformar en genealogía, porque hago arqueología, extraigo elementos, dispongo esos elementos de una manera que crea mínimamente verosímil, aunque podría ordenarlos de otro modo, y el mismo Foucault y Deleuze en eso son honestos, dice, yo puedo hacer arqueología, pero ustedes pueden ordenar estos elementos de otro modo para crear una genealogía diferente. La única condición es que tratemos de ser lo más verosímiles posible, ¿no? Para después, una vez que disponemos lo que encontremos con la arqueología para hacer la genealogía y establecer relaciones, ¿no? Después no nos queda otra que hacer una interpretación de eso, ¿no? Hacer una hermenéutica, ¿sí? Porque no hay hechos, hay interpretaciones. Ahí Foucault sigue siendo nietzscheano. Está Nietzsche por todos lados, ¿no?